En este vídeo vamos a comenzar con las novedades de la versión profesional de Global Mapper 24.1. La primera de estas novedades principales que vamos a ver es la nueva clasificación de pósters LIDAR. Tenemos un conjunto de herramientas para clasificar los puntos LIDAR por tipos, vegetales, edificios, etcétera, pero la versión 24.1 incluye una mejora sobre este tipo de clasificación, incluyendo los postes eléctricos. Utiliza un método de partición espectral y de análisis de clúster de los puntos que están cercanos y de esta manera consigue clasificar estos postes. Una vez que hemos clasificado los postes, ya podemos extraerlos como una característica vectorial con la herramienta de extracción de puntos LIDAR, de características LIDAR, para que se separen o se segmenten como una clasificación propia. Este es el tipo de poste que vamos a querer utilizar, en el que vamos a querer utilizar esta herramienta. Y como decía, la dificultad que vamos a tener es que al ser los pulsos LIDAR, venir de arriba abajo, es posiblemente de todas estas objetos el que complica un poco más la clasificación y además tenemos que diferenciarlo de otros objetos que pudiera haber cerca, vegetación, por ejemplo, estos árboles, en la clasificación. En el ejemplo que tenemos es un poco más simple y vamos a verlo a continuación. Tenemos aquí un fichero LIDAR con información que se ha tomado de una calle. Vamos a hacer una visualización 3D para verlo más claramente. Aquí tenemos un poste. Anteriormente tenemos diferentes herramientas para clasificar postes eléctricos, etcétera, pero están más pensados para ser obtenidos desde datos LIDAR de un avión, ¿no? Desde un avión con sensor aéreo. Y ahora tenemos de forma habitual también escaneos que recogen datos terrestres, como el que se muestra aquí, que se toman con un dron más pequeño, por ejemplo, ¿no? Esto obliga a que la segmentación sea especialmente fina para poder clasificar los elementos. Uno de ellos, de los más complicados, es los elementos que son de tipo poste porque habitualmente el pulso del LIDAR va de arriba abajo y la clasificación de estos elementos es más compleja. Una de las dificultades, ¿vale? Bueno, ahí lo estamos viendo de cerca. Aquí tenemos esta herramienta para clasificar automáticamente puntos LIDAR no terrestres y tenemos, aparte de la clasificación por árboles, etcétera, la clasificación por postes. Esta clasificación, aquí tenemos la configuración que tiene. Normalmente esto tiene un rango de 3.5, pero como digo, aquí tenemos la dificultad de que el espaciado entre los puntos puede ser mayor. Por tanto, vamos a hacerlo mayor. También tenemos el tamaño mínimo por grupo y la desviación estándar mínima. Si tuviéramos otros elementos altos, como un árbol parecido, cerca, esa desviación en donde
está clasificando los puntos que tienen el mismo patrón, vamos a disminuirla porque podría ser que eh, tomara otros elementos diferentes. Primero nos va a pedir que hagamos una clasificación automática de los puntos del suelo para poder luego hacer esa otra. ¿De acuerdo? Veis que ahora la tenemos y ahora sí vamos a hacer esta otra. Vale. Y en principio aquí haría esa clasificación del poste, que podría ser un poste de la luz o en este caso hemos cogido este poste. En esta parte, por supuesto, si esto lo vemos como con el color LIDAR por la clasificación, ¿de acuerdo? Vamos a sacar luego el 3D. Vemos que ahí tenemos clasificado el poste, bueno, las diferentes clasificaciones, el suelo, por color, etcétera. A partir de aquí tenemos diferentes herramientas, por ejemplo, pues para venir y clasificar la, la torre, bueno, la torre, el poste, o por ejemplo, y podríamos diferenciarlo, ¿vale? Nos dice que se han cambiado algunos puntos, etcétera.